mismos, sino porque Dios pone ese deseo, esa sabiduría, ese entendimiento en nosotros. Amén. Ya pues comenzamos la epístola, Pablo saludando, Pablo presentándose como aquel que el Señor había escogido, y vimos los pasajes bíblicos cuando Pablo es alcanzado, ¿verdad? Vemos en el libro de los Hechos, Pablo es alcanzado, Pablo es enviado, con un propósito. Dios lo alcanza para que lleve su palabra, y él saluda a todos los fieles hermanos que están en Cristo en Colosas, y les manda y les dice que gracia y paz sean a ellos, ¿verdad? Y a nosotros también, gracia y la paz, y sabemos que tenemos esa gracia y esa paz en Cristo Jesús. Y continuamos entonces, leímos 3 versículos, cuando se nos enseña también, Pablo nos enseña a orar, y podemos ver, dice, siempre orando por nosotros, siempre oraba por los hermanos, y es un llamado que nosotros tenemos también a orar unos por otros, ¿verdad? Y orar sin cesar también, vimos los versículos, ¿verdad?, los que nos llevan a la oración. Jesucristo también, alguien que nos enseña, ¿verdad? Por eso Pablo siempre se presenta, dice, a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros debemos de ser imitadores de ellos. Bendito sea el Señor, y vamos a continuar, y en esta ocasión vamos a leer hasta el verso 8, desde el 4, donde nos quedamos. Bendito sea el Señor. Después dice Pablo, después de haber dicho, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 4, y lo leemos, glorificando a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado y de su Santo Espíritu. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué maravilloso es saber, hermanos, que tenemos ese regalo precioso y que lo hemos recibido. Pablo recibe esta notificación de parte de este varón casi no lo puedo pronunciar, Epafras. Recibe este mensaje porque él va a visitarlo a la cárcel. Y entonces cuando él llega, él envía la carta con este varón siervo. Era un servidor que servía allí en ese lugar de Colosas. En esa ciudad de Colosas estaba este varón y visitó a Pablo. Y Pablo dice que nunca había ido y nunca había visto a los hermanos, ¿verdad? Pablo eso dice, pero el testimonio que este varón lleva de los hermanos es un testimonio bueno y es un testimonio verdadero. Y Pablo testifica en la carta que por lo que Epafras le ha dicho, son hermanos fieles, son hermanos que han creído en la gracia de Dios. Amén. Han creído que Cristo ha pagado por sus pecados, y por ello estas personas que estaban allí, estos hermanos en Cristo que estaban allí, tenían un comportamiento y se comportaban como es digno en el Señor. Porque ese es el llamado que nosotros tenemos también, a que nos comportemos como es digno. Amén. Como es digno. Dice entonces, habiendo oído, porque Pablo está escuchando la narrativa de lo que le está diciendo el consiervo Epafras, que ha llegado a visitarlo, y le dice, habiendo oído de vuestra fe
en Cristo. Nuestra fe no es en un pensamiento, nuestra fe debe estar puesta en una persona. Y esa persona es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación. Ningún ritual lo puede salvar. Nada de lo que usted pueda hacer, nada de ninguna siembra, de nada que usted pueda dar, lo va a salvar. Solamente Cristo es nuestro Salvador. Si nuestra fe, nuestra confianza está puesta en otra cosa, entonces nosotros estamos perdidos. La fe debe de estar puesta en Cristo Jesús, quien es el autor de la eterna salvación. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos estoy yo. No sé si está usted todavía. Si está usted, compórtese como es digno entonces. Si estamos ahí nosotros, comportémonos como es dignos. Andemos como es dignos en el Señor. Caminemos como es digno. Pablo, aquí Epafras le había dicho a Pablo, entonces Pablo está escribiendo la carta, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y no solamente tenían fe, porque la fe va unida, dice, y del amor. Cuando hay fe, hay amor por las demás almas. Cuando hay fe, hermanos, vamos a querer estar unidos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a querer, hermanos, como dice la Escritura, edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros, porque está Cristo en nosotros, porque amamos a los hermanos, porque no queremos que retrocedan, no queremos que el enemigo los engañe. No queremos que ningún engañador también entre, porque a eso va a apuntar más adelante la epístola. En el verso 2:8 dice, mirad que nadie los engañe, porque habían unos engañadores que habían entrado. Y como hoy en día tenemos muchos engañadores, muchos que miran, hermanos, a las ovejas y quieren solamente destuzarlas, sacarle su dinero. Jesucristo no nos ha enviado a nosotros a predicar por dinero. Jesucristo nos ha enviado a predicar su palabra para que la gente se salve. Amén. No es para enriquecerse. No es para tomar la piedad como fuente de ganancia, sino es para predicar la palabra fiel y verdadera. El que tenga oídos para oír, como dijo Cristo, que oiga. Y el que no, pues que no oiga. Que siga su camino, que siga viviendo su vida, que siga haciendo lo que él más ama. Pero Cristo a nosotros, sus hijos, su siervo, su pueblo, su iglesia, nos ha llamado a apartarnos del mundo. Amén. Bendito Dios, aleluya. Apartarnos. Gloria a Dios. Apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, dice el Señor Dios Todopoderoso, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces Pablo había escuchado de la fe de estos hermanos, y Pablo, al escuchar acerca de la fe de ellos, entonces viene y dice y testifica de ellos. Viene, agarra el lápiz y empieza a escribir la carta. Escuché del testimonio que Epafras me ha dado. Estos hermanos en la fe, dice, de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los hermanos. Y ese amor debe de estar en nosotros también, hermanos. Amén. No solamente escuchaba de la fe, sino del amor también. La fe lleva, hermanos, tiene que llevar fruto. La fe verdadera se muestra con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Porque Jesucristo nos dice también acerca de esto, nos habla acerca de esto. Dice Juan 13:34 y 35, Evangelio según San Juan, Jesucristo hablando aquí, en este versículo 13 y 34, Dice Jesús de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. De ahí se pone él como referencia, dice, como yo os he amado. ¿Qué significa cuando dice, como yo os he amado? ¿Qué hizo Jesús por usted? ¿Qué hizo Jesús por mí? Entregó su vida, se puso por usted. Se puso por mí. Entregó su vida por usted. Fue a la cruz del Calvario por usted. Dejó su trono de gloria por nosotros. Amén. Por eso Él cuando nos llama dice, si alguno quiere venir en pos de mí, así como yo me he negado, dice Cristo, así también usted niéguese. Porque ese es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo Hay que negarlos. Jesús. Por eso Pablo también habla de estas cosas en Romanos 12:9. Dice que el amor de ustedes sea sin fingimiento. ¿Cuándo hay un amor verdadero hacia Dios y hacia los hermanos? Primeramente, cuando nosotros tenemos un amor verdadero a Dios, abandonamos el pecado. No estamos diciendo que amamos a Dios, sino que estamos demostrándolo con nuestros hechos. Porque amo a Dios, yo me aparto de este pecado. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Vuestro amor sea sin fingimiento. Y de ahí dice, aborrecer lo malo. ¿Qué significa entonces tener un amor verdadero hacia Dios? ¿Seguir practicando el pecado? ¿Seguir haciendo lo que me encanta? No, hermanos, ese no es amor. Ese es un falso pensamiento de amor de nosotros. El amor que no es fingido hace caso, obedece. No hace lo indebido, dice Pablo, ¿verdad? No busca lo suyo. Y empieza a decir, no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor verdadero. Se niega a sí mismo y pone la vida por los demás. ¿Qué significa poner la vida por los demás? No significa que usted se va a ir a matar. Significa que usted se va a negar a sus propios placeres. Se va a negar a usted mismo y usted va a ir por los demás. Eso es negarse a nosotros y poner la vida por los demás. Amén. Porque no busca lo suyo. No está buscando su propio beneficio, está buscando el beneficio del otro, como dice Pablo también en Filipenses, ¿verdad? Amén. Que ninguno busque lo suyo propio, sino el de los demás. Dice que nosotros debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Nunca debemos de creernos más que nadie. Siempre, como dijo Pablo, usted veía que Pablo siempre se trataba, cuando encontraba a los superapóstoles, decía, soy el más pequeño. Esa humildad debe de estar en nosotros. Porque si todos estamos con esa humildad, nadie va a ser grande. El único grande es Cristo. Amén. Pero si aquí dice, yo soy el que mando. No, que el que manda es Cristo, su palabra. Y a esa debemos someternos. Si alguno se está saliendo de la palabra, pues le vamos a decir, ya no siga predicando, ¿verdad? Y ustedes también tienen la autoridad de decir, hermano, usted está predicando algo que no está en la Biblia. Ustedes tienen la autoridad también. Aquí nadie tiene autoridad, porque la autoridad es Cristo. Y si alguien está fuera del contexto de la palabra, usted le puede decir, está fuera. Hermano, ¿podemos hablar? Usted tiene la autoridad. ¿Por qué? Si alguien está erróneo, usted tiene la autoridad porque usted tiene la palabra. Por eso hay que vivir la palabra. Vivir la palabra. Entonces podemos ver que no solamente habla de la fe, sino que habla lo que produce la fe.
Vemos en Efesios 5:22, vemos el fruto del amor, pero más el fruto del amor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Podemos ver que en primer lugar pone el amor, y aquí podemos ver lo que produce en ellos, lo que está diciendo Pablo, lo que está describiendo Pablo. Dice: he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Cuando usted ama a Dios, usted se aparta del pecado porque ama a Dios. Produce el fruto del Espíritu. Cristo produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No es por nosotros, no es por capacidades humanas, es por el poder de Dios. Es porque Cristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados. Filipenses 1, 2, 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, dice, los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. No hagamos nada por contienda o por vanagloria. Amén. El amor no hace nada indebido, ¿verdad? Y si lo está haciendo por vanagloria, pues no es amor. No es amor entonces. Si lo está haciendo por enriquecerse, pues no es amor entonces. Se hizo pobre Cristo porque nos amó. Siendo rico se hizo pobre, dice la Escritura también. Así que, hermanos, dice Hebreos 3, 6, 10 es. Hebreos 6, 10 dice la Escritura: dice de Hebreos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Todo lo que se hace, ¿por qué se hace? Por amor, ¿verdad? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se demuestra ese amor hacia su nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Cómo usted muestra el amor? Sirviéndole. Ese es el amor que de verdadero, porque no es una palabra, no es que dice yo amo a Dios. ¿Cómo usted muestra que ama a Dios? Apartándose del pecado. Amén. No siguiendo sus deseos, hermanos, sino siguiendo el deseo de Cristo. Completar el gozo, como dice Pablo, ¿verdad? Unánimes, sintiendo todos una misma cosa. En una misma mente, como dice también en Corintios, y en un mismo parecer. Amén. Después dice el 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Aquí Pablo está hablando de una esperanza que hay para aquellos que aman a Cristo, para que aquellos que aman a Dios, para aquellos que aman a los hermanos, es porque aman a Dios. Amén. Se preocupan unos con otros, así el cuerpo de Cristo. Cuando alguien se duele, el otro miembro del cuerpo le ayuda, ¿verdad? Somos un cuerpo, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Y esa esperanza nosotros la vemos también
en Tito 1:2, Romanos también, Tito 1:2 nos habla en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por esa esperanza que nosotros tenemos, debemos, hermanos, si somos hijos de Dios, si hemos recibido su gracia, si hemos creído en Cristo, debemos de aguardar, debemos de actuar, debemos de andar, debemos de caminar conforme a esa esperanza que tenemos. Y es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ha prometido esto, y nosotros que hemos creído, que tenemos fe, por eso dice también Hebreos, que no somos de los que retroceden, no somos de los que miran para atrás, somos de aquellos que van creciendo cada día, creciendo, aumentando, hermanos. Amén. Conociéndole más y más, para poder andar como es digno de la vocación en la cual hemos sido llamados. Bendito sea el Señor. Romanos 8:24 nos dice también, pero de una vez voy a leer Tito 3:5 y 6 para luego no volver allí. Dice Tito 3:5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué somos salvos? ¿Porque usted hace algo para salvarse? ¿O porque Dios le ha regalado el regalo de la salvación? Algo que usted no merece. Dios nos ha dado y nos ha dado gratuitamente la salvación. Y el que ha recibido la salvación anda en amor, vive en obediencia. En otras palabras, aquel que ha creído se muestra el fruto de la obediencia, la fe. Cuando alguien cree, ¿qué hace? Sencillamente obedece porque cree. Amén. Abraham creyó, ¿y qué hizo? Obedeció. ¿Usted cree? ¿Crees esta palabra? Le preguntó. Creo, Señor. Jesús le preguntó, ¿crees? ¿Tú crees? Sí. Pero si usted no cree, puede decir lo mismo que dijo aquel varón. ¿Cree, Señor? Le dijo, Señor, ayúdame. Creo, pero ayúdame. Porque no estoy seguro si creo de verdad, porque usted puede estar inseguro si cree o no cree también. ¿Por qué? Porque no se ha apartado del pecado. Usted puede tener una inseguridad y usted puede decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer de verdad. Porque él dijo que creía, pero dijo, ayúdame. No estaba seguro si de verdad creía como debería de creer. Amén. Por eso él pidió ayuda. Nosotros debemos de hacer lo mismo también. Hay pecados que están, hermanos, difíciles de dejar. Hay que pedir ayuda. Señor, yo creo en ti, pero ayúdame. Podemos a veces tambalear, podemos a veces pensar que creemos y luego hay algo difícil de dejar, de abandonar. Entonces Pablo dice, esta es la esperanza nuestra. Dice Romanos también 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Porque lo que alguno espera, dice, ¿a qué esperarlo? ¿Tenemos la salvación? ¿Sí o no?
¿La hemos visto? No. La salvación la tenemos por fe. Por fe. Hemos sido salvos por la fe. Hemos creído en algo que no hemos visto. Hemos creído en algo que se nos ha testificado, pero creemos que es verdad. Amén. Creemos que es verdad, hermanos. Gloria a Dios, amén. Lo creo. Y esta es la esperanza que está guardada en los cielos, hermanos. No aquí en la tierra. No busque, por eso siempre se nos llama a no poner la mirada en las cosas terrenales. Esta salvación está en los cielos. Así que nosotros tenemos la esperanza puesta arriba, porque donde esté nuestro tesoro, también allí estará también nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Nuestra ciudadanía, como dice también Pablo, está arriba, ¿verdad? Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, teniendo tan grande regalo que hemos recibido, ¿cómo no debemos de vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida que agrade al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito Jesús. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él va a transformar este cuerpo. Si estamos con vida, dice la Escritura en Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que habremos quedado hasta su venida seremos transformados y unidos y estar con Él siempre en el aire. Gloria a Dios. Lo dice Tesalonicenses. Entonces esa es la esperanza. Por eso nosotros aguardamos con paciencia, trabajamos con paciencia. Ese amor que hemos recibido lo compartimos con los hermanos y con aquellos también inconversos que no creen. Vamos y llevamos esa palabra. Mientras esperamos, no estamos de brazos cruzados. El cristiano no es aquel cristiano apático que está así: bueno, ya soy salvo y me quedo aquí. No. El cristiano verdadero es aquel que siempre es diligente en las cosas del Señor. En lo que requiere diligencia, dijo Pablo, no seamos perezosos. Amén. No perezosos. Así lo dice. Jesucristo también lo dice en Juan 14, 1 al 3. Él nos asegura de que hay un lugar para nosotros. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa que se turbe? Algo que, digamos, cuando usted está turbado, usted no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces debemos de nosotros estar, como dice la palabra, de estar, hermanos, firmes, de estar afirmados nuestros corazones en Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Porque hay muchos que creen en Dios, ¿verdad? Pero Jesús aquí narra algo distinto. Dice: ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen también en quién? En mí, en Él, en Cristo Jesús. Porque nadie puede ir al Padre si no es por Él, ¿verdad? Amén. Nadie puede entrar al cielo si no es por Él. Todos dicen: yo creo en mi Diosito siempre me bendice. El Dios, dice la palabra de Dios, que Dios hace salir un sol para buenos y para malos. ¿Sí o no? Amén. Tanto el rico y el pobre reciben el mismo sol. ¿Por qué? Porque la misericordia común de Dios es para todos. Pero la salvación es para aquel que cree en Él. Amén. En Cristo Jesús. ¿Qué obra haremos? Creed que yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado, van a morir en su pecado. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis también en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo los hubiera dicho, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y nosotros, mientras estamos aquí, estamos trabajando. Porque el viñador se fue y dejó la viña a sus siervos. Gloria a Dios, amén. ¿Somos sus siervos nosotros? Amén.
¿Sí o no? ¿Somos sus hijos? El hijo cuida lo del padre. Amén. Debemos de cuidar lo del padre. Debemos de esmerarnos. Debemos de siempre hacer lo que Él nos manda. Él se fue, nos dejó una carta. Y por medio de esa carta nos dirigimos. No es por medio de nuestros pensamientos. Por medio de lo que Él ha dicho, hermanos. Amén. Bendito Jesús. Si me fuere, dice, os preparé lugar, pero también vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Me los tomaré, me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí queremos estar. Amén. Su patria, dice, él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Mi reino no está aquí, en esta tierra. Esta tierra va a ser quemada, va a ser destruida. Como lo declaró Pedro, ¿verdad? Pedro lo declara. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, hermanos, hay que poner la mirada arriba. Hay que tener ese amor verdadero de la cual Pablo está hablando. Esa fe verdadera de la cual Pablo está testificando de estos hermanos. Amén. Está testificando esta iglesia de Colosas. Había hermanos ahí fieles. Hermanos que se negaban a sí mismos. Dice 1 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué significa cuando dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre? ¿Cuál es su morada terrestre? ¿Sabe usted cuál es la morada terrestre? ¿Verdad que? ¿O no sabe? Ok, si no sabe le voy a decir, su morada terrestre es este cuerpo. ¿Se va a deshacer? ¿Sí o no? ¿Se va a podrir? ¿Sí o no? Entonces, si este cuerpo muere, dice Pablo, no me preocupo porque tengo una morada eterna en los cielos. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, así de claro y así de sencillo. El evangelio no es complicado, es sencillo para aquel que cree, que quiere obedecer. Es difícil, ¿sabe para quién? Para el rebelde y contumaz, el que no quiere obedecerlo. Amén. Entonces estos hermanos de Colosa, hermanos, Pablo ya se había informado de ellos acerca de que Pablo también les hace saber acerca de la esperanza que ellos tienen en los cielos por medio del mensaje que habían escuchado, por medio del evangelio que les había predicado por cartas. Les había mandado ese mensaje por cartas y estaba este varón, y Pablo les hace saber también que la palabra es una palabra, es un evangelio, es una palabra verdadera. Amén. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra verdadera. Jesús dice en 17:17, santifícalos, de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso nosotros hemos creído. Cuando alguien cree en esta palabra, obedece. Cuando alguien dice creer, no obedece lo que decimos. No obedece lo que leemos, porque nosotros leemos las escrituras. No pensamos según nosotros, sino según el poder de Dios. Según el poder de Dios, bendito sea el Señor. Dice Salmos 119, 151 y 160. Bendito sea el Creador de todo el universo. Dice 51. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. 19:7, ahí mismo de Salmos. Salmos 19:7, y vaya con las escrituras para que veamos que la palabra de Dios es verdadera. La misma palabra testifica que es verdad. 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace? Sabio, dice, ¿a quién? ¿Al arrogante? ¿Al desobediente? No, al obediente lo hace sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Segunda de Samuel
Gloria a Dios. 7:28. Dice la Escritura: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? La vida eterna. Tú has prometido este bien ¿a quién? A tu siervo. Él ha prometido eso. Esto no es un invento de un hombre. Esto es porque Dios es veraz. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo aquel que piensa que es mentira, sea mentiroso. Entonces el Evangelio y esta palabra que estamos leyendo, todo el Evangelio y toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Amén. Es inspirada por Dios. Entonces, sabemos que lo que significa Evangelio, ¿verdad? De lo que está hablando Pablo. Significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino, ha venido al mundo. Primeramente vino a este mundo. Murió. Fue a la cruz del Calvario. Y luego fue enterrado, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Y luego, ¿qué hizo después de cuando lo metieron en la tumba? Porque si Cristo no murió, en vano es nuestra predicación también. Cristo murió y también fue sepultado y resucitó entre los muertos. Amén. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso lo podemos corroborar también lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Lo ha recibido usted? Amén, entonces aleluya. Dice, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, ¿cuál es el llamado? Si retenéis. ¿Qué significa retener? ¿Qué significa cuando se dice, bueno, retén? Agárrese de ella, tómela, recíbala. Cuando usted recibe algo, se adueña de eso, lo cuida, ¿sí o no? De ahí Pablo después dice, ocúpense en vuestra salvación. ¿Cómo? Porque usted la ha recibido y se ha apropiado de ella, de la salvación. Dice, por el cual dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Si usted retiene la palabra, si usted pone por obra la palabra, usted es salvo. Pero ¿qué dice después? Si no, creíste en vano. Entonces, cuando alguien escucha el mensaje y lo retiene, lo hace suyo, vive conforme a lo que ha escuchado. Amén. Cree. Cree en la palabra. ¿Qué debe? Le preguntaron, el carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Ve a dar diezmo, ve a dar ofrendas, ve a ayudar a los pobres. ¿Le dijo eso? ¿Cree en el Señor Jesús? ¿Y serán los salvos? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué debemos hacer? Creer. Cuando usted cree, obedece la palabra. La recibe. Se adueña de ella. No, Dios dice esto. ¿Por qué hace esto? Porque Dios lo dice. Dios lo dice. Yo creo en Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchos creen, pero no tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Hay que creer y poner por obra. Santiago lo dice, ¿verdad? Amén. Sed hacedores, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado, y eso enseñamos nosotros, lo que asimismo recibimos, lo que hemos también recibido nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados.
Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Él pagó ya. Él es el sacrificio nuestro, ¿verdad? Amén. Él se puso por nosotros. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él murió y resucitó, y por eso yo creo y por eso quiero vivir como Él me llama a vivir. Amén. Quiero vivir como Él me llama a vivir. Quiero andar como Él me ha dicho que es digno. Entonces el Evangelio también se representa en todas las Escrituras, hermanos. Cuando nosotros vemos todas las Escrituras, vemos el Evangelio cómo apunta, ¿verdad? Cómo señala, ¿verdad? Cuando ya hemos obtenido, Dios en su misericordia nos ha dado el conocimiento para que entendamos el Evangelio, la gracia. Porque todos han sido salvos por gracia, no porque lo merezcan. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo aquel que testifica a Dios en las Escrituras ha sido salvo por gracia. Salvo por gracia. Entonces, hermanos, nosotros debemos de creer que esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Este Evangelio debemos de recibirlo, debemos de hacer, debemos de vivir, debemos de andar conforme al Evangelio. Conforme a lo que el Evangelio nos dice que andemos. Porque así está escrito también. 1:27 y 28 de Filipenses dice: solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando usted, hermanos, está firme y usted cree en la palabra y usted predica la palabra, aunque se oponga, usted dice: yo creo lo que dice la Biblia. Amén. No que pacte, no que siembre, no que ya Jesús hizo 60% y nosotros debemos de hacer el 40%. Sea anatema. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que Él nos ha regalado la salvación y que el fruto de una persona que ha sido salva es el fruto, va a mostrar con lo que hace, no para ganarse el favor de Dios. Nadie puede entrar al cielo por lo que hace. Todo lo que hace es porque cree en lo que ha recibido. Amén. Cree en lo que se le ha dado. Y porque cree, es hacedor y no solamente oidor de la palabra. Jesús dijo en Mateo 7:24, dice: ¿a quién compararé aquel hombre que oye mi palabra y la obedece? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo le llamo? O le llamaré, dice, un hombre prudente. ¿Por qué? Escuchó la palabra y la obedeció. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Por fe. Porque ha creído en Cristo Jesús. Ha creído. Bendito sea el Señor. 1:6 de ahí mismo en Colosenses dice: que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oísteis. Desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Primeramente, Pablo está diciendo que ha llegado hasta ellos, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Estamos dando fruto nosotros? Porque si no estamos dando fruto, no la hemos recibido. Amén. Hacer pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Digno. Demuestren con su vida, demuestren con su actitud de que de verdad han creído en el Evangelio. Pablo dice: si no, ustedes han creído en vano. Hay que demostrar que nosotros hemos creído. Amén. El que cree en esta gracia obedece. Desde el día, dice, que oíste y conociste la gracia de Dios. Esta palabra verdadera del Evangelio había llegado, dice Pablo, a todos los hermanos
y dice que a todo el mundo romano, ¿verdad? El mundo gentil allí, de esas, todo había llegado allí, según lo que Pablo está narrando aquí. Entonces este mensaje, hermanos, de la salvación, hoy pues tenemos más alcance. Hoy tenemos las redes, se esparce, donde no hay predicadores, llega por medio de una radio, por medio de la televisión, por medio de un video, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios sigue. Ha llegado, dice, pero ellos han creído en esta palabra. Y lleva fruto. Y crece en vosotros. Cuando alguien ha recibido a Cristo, no vamos a ver a ese cristiano como dije yo, bueno, recibí la salvación y tranquilo. No, va a producir en él. Porque hay algo que no lo va a dejar de estar tranquilo. ¿Y sabe quién es ese que no lo deja estar tranquilo a uno? El Espíritu Santo de Dios. Lo incomoda. Lo incomoda, lo mueve. Porque Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu con la palabra van unidos. Están en la misma armonía. Dice 15:19 de Romanos. Romanos 15:19 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, dice. Primera a los tesalonicenses, también vamos a ir a leer. Por la gracia estaba escribiendo, por la gracia estaba llevando el mensaje, por la gracia estaba predicando a estos hermanos también, y en la cárcel también no dejaba de predicar, por la gracia, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 1:7-9. Dice la escritura, 1:7-9. De tal manera que habéis sido ejemplo, dice, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué hace el que ha creído? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando alguien cree, y Pablo está testificando, dice, nosotros hemos visto que ustedes de verdad han creído. Nosotros, ¿por qué? ¿Sabe por qué le llama eso Pablo? Por el fruto que se estaba llevando. Dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ustedes están testificando. Es lo mismo que cuando Jesús llegó al pozo de Jacob y se encontró la samaritana allí. La samaritana estaba recogiendo agua y Jesús tiene la conversación con él. Cuando la mujer cree, lleva fruto. ¿Qué hizo la mujer? Si usted ha leído ahí ese pasaje. Dice que fue y testificó, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y eso es un fruto de alguien que ha creído también y los trajo Jesús. Amén. Hay que llevar frutos, hermano. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Hay que testificar lo que éramos y lo que somos ahora. ¿Usted puede testificarlo o no puede testificarlo todavía? Amén. Si no puede testificarlo, hay que arrepentirse de verdad. Hay que arrepentirse de verdad. Porque no podemos servir a dos señores, dice la palabra. Colosenses 1:23, ahí en el mismo Colosenses, vamos. Dice ahí Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo
está hablando de que él fue hecho ministro. ¿Qué significa ministro? Un ministro es alguien que sirve, un servidor de Dios. Desde el momento que estos hermanos escucharon la palabra, hermanos, desde ese momento que estos hermanos oyeron y creyeron en el Evangelio, llevaban fruto. Llevaban fruto. La palabra crecía en ellos y daban fruto. Porque la palabra de Dios siempre es comparada como una semilla que se siembra. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cómo se hace la mostaza de grande? El árbol. Y da fruto, ¿verdad? Estos hermanos habían conocido la gracia de Dios verdadera. Amén. Habían conocido esa gracia verdadera. Y no la gracia falsa que hoy vemos. Y no la gracia falsa que hoy se predica. Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Va usted a seguir en el pecado para decir que ha recibido a Cristo? ¿Vamos a seguir en el pecado continuamente y decir que está Cristo en nosotros? ¿Qué dice Pablo? No. ¿Cómo? Los que hemos muerto con Cristo viviremos aún en Él. No podemos vivir en el pecado. No hemos creído en Cristo si estamos viviendo en el pecado. No nos deleitamos en el pecado. El pecado está en nuestra carne, pero no nos complacemos ya. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Amén. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder para edificarnos. La palabra de Dios tiene poder para atraernos a Cristo, atraernos a Él, hacernos, transformarnos, cambiarnos. La palabra de Dios tiene poder y tiene beneficios para nuestra vida espiritual. Amén. Tiene mucho beneficio para nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo allí, Hechos 20:32. Hechos 20:32. Bendito sea el Señor. Dice 20:32 de Hechos. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para, hermanos, darnos herencia con todos los que ya han sido santificados. Segunda de Timoteo 3:15. Voy a ir un poco rápido, tengo muchos versículos. 3:15 dice: para que si o tardo, dice, segunda, tengo todo en primera, perdón. 3:15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea la palabra, hermano. Lea la palabra. Estudie la palabra. Crea en la palabra, porque la palabra tiene poder para transformarlo, para cambiarlo, para hacerlo nueva criatura. Amén. Lo dice la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios es poderosa para transformar nuestro corazón malvado y hacer un corazón nuevo. Poner un corazón nuevo dentro de nosotros. Por lo cual, dice la Escritura, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundante de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Pero usted no cree en la palabra? ¿O sí cree en la palabra? Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Cristo. Obedezca la palabra si la cree entonces. Por eso dice Santiago también, muéstrame tu fe
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con hechos, no con palabras. Aparte del pecado si usted cree en la palabra, porque la palabra de Dios dice que se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí o no? Lo dice la Escritura. Así que, hermanos, en el 7 nos dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Qué testimonio más maravilloso, ¿verdad? Es un fiel ministro de Cristo para vosotros, como habéis aprendido, dice. Pablo menciona aquí a este varón, este siervo del Señor. Este es un siervo que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios también. Como Pablo también se avergüenza del Evangelio, ¿verdad? No se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para el que cree. Para todo aquel que cree. El que no cree, no. Le es piedra de tropiezo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este varón estudiaba las Escrituras, era diligente, era un obrero, no un siervo pasivo, era un siervo diligente. Como dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezoso, se dedicaba al estudio, se dedicaba a la aplicación de la palabra, aplicaba la palabra a su vida y no solamente la predicaba, sino que la aplicaba. Tenía una conducta honorable delante de Dios, no se avergonzaba de la palabra, testificaba de lo que Dios había hecho en su vida, daba testimonio con lo que hacía, que Dios estaba en él, que Dios lo había salvado, que Dios había puesto un espíritu nuevo dentro de él. Se dedicaba, se esforzaba, porque requiere un esfuerzo. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Era un seguidor de Cristo que trabajaba activamente siempre para agradar a Dios y no a sí mismo. Porque si nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos, nos acomodamos. Así que no nos acomodemos para no agradarnos. Y también era apto para enseñar, porque Pablo lo describe de esta manera: fiel ministro de Cristo para vosotros, le dicen, para vosotros. Era apto para enseñar, y entonces era amable, tenía todo lo que dice también Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante, lo que dice que debe de ser apto para enseñar, no altivo, no codicioso de ganancias deshonestas, que no ame el dinero, que no quiera hacer de las personas alcancía, ¿verdad? Sino predicando la palabra sin ningún afán de cualquier otra cosa, sino por la gracia de Dios. Amén. La gracia. Porque la palabra, estudié la palabra que se habla aquí de ministro, significa diáconos, que significa servidor. Un servidor, y él es un servidor. Dice el 1:8: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el Espíritu. Pablo le había testificado, le había comunicado Epafras a Pablo. Este varón le había comunicado a Pablo, porque Pablo es el que está escribiendo, ¿verdad? Entonces dice: quien también nos ha declarado vuestro amor. Pablo, Epafras le había dicho el amor que tenían estos hermanos en el Espíritu, siempre. Ese amor verdadero, ese amor que se demuestra con los hechos, no solamente con la boca, sino que en acción. Un amor verdadero, un amor, como dice la palabra de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor verdadero. Este amor es un amor que da sin esperar nada a cambio. No busca lo suyo. Busca siempre la verdad y también trata a las demás personas reflejando que el amor de Dios está en él. Y esto es lo que testifica Pablo. Dice Primera de Juan 3:16, y este es el último versículo y ahí culminamos. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así que, palabra de Dios. Amén.
Bendito sea el Señor y así continuamos.